Buenas tardes, les habla José Arrospide. Hoy vamos a tratar el tema pensión de alimento bajo el contexto de COVID-19. Es un tema que ha estado sonando mucho y no se ha llevado en cuenta. Hemos tenido bajo el contenido, el contexto de la forma de poder proporcionar la ayuda necesaria a los alimentantes, ya que por esta COVID, con el nuevo artículo que salió del Código Civil, el 479, modificaba muchas cosas y pensó más en el interés del hogar formado, del niño, el niño y el adolescente dentro del hogar constituido, mas no pensó en los niños que están separados de padres, no pensó en que los niños que están fuera del matrimonio, los que están separados, cómo iban a quedar esos niños. Si nos vamos al contexto de la problemática de la pensión alimenticia en el tiempo de COVID, es una pregunta muy simple que dice, parece que supuestamente la respuesta es obvia. ¿Qué va a pasar con esos niños de los deudores alimenticios bajo la pensión alimenticia? Muchas personas se preguntan y dicen, ¿qué es lo que le va a pasar? Ya que a través de la pandemia y todo lo que está sucediendo hoy en día, porque lo que está sucediendo, muchas empresas han cerrado, muchos trabajadores han quedado sin nada que ejercer, nada por el estilo. Cabe saber nosotros también que en el aspecto jurídico, los deudores alimenticios en el Perú tienen un trabajo formal, la mayoría tienen un trabajo formal y están registrados bajo planilla, algunas están en instituciones públicas, privadas, la mayoría son varones con empleos formales. Entonces, si nos ponemos frente a la imposición del estado de emergencia que nos obliga a todos los peruanos y peruanas a las suspensiones de libre tránsito, ¿ya? Estos deudores en muchos casos se han visto materialmente imposibilitados de obtener los recursos suficientes para entrega en igual medida de pensión alimenticia que le corresponda mes a mes. Es decir, se han suspendido algunos derechos fundamentales para que exista menos contagio debido a la pandemia. Sin embargo, esto genera una cadena que también se relaciona a uno de un principio de base de nuestra Constitución Política del Perú, en el cual en el principio de interés superior del niño. El principio de interés del niño, en sentido lato, se define como un conjunto de acciones y procesos tendentes y garantiza un desarrollo integral y una vida digna, así como las consideraciones, materias y efectos que permita vivir plenamente y alcanzando al máximo el bienestar posible a los menores y a las menores de edad. Se trata de una garantía de que los menores tienen derecho a qué. Antes de tomar una medida respectiva, ellos se adoptan a aquellos que se promueven y protegen sus derechos y de los que conculquen. Asimismo, debemos tener en cuenta lo expuesto en el artículo 3 del Convenio sobre el Derecho del Niño. En todas las medidas concurrentes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se debe entender su interés superior del niño. Los estados se comprometieron a salvaguardar la integridad, protección, el cuidado que sea necesario para el bienestar, teniendo en cuenta los derechos para su bienestar, teniendo en cuenta a los padres, deberes de sus padres, tutores o otras personas responsables, en que la ley y con ese fin tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los estados parte se aseguran de que la institución, servicio o establecimiento encargado del cuidado y la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
específicamente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su persona, así como en relación con lo existente en una supervisión adecuada. Recordemos que en el Perú fue uno de los primeros países que ratificó la CDN en 1990, por lo que todas las acciones que se toman deben estar conforme al Estado de Derecho. Es decir, donde prevalezca una correcta interpretación de la Constitución o los tratados en dicho sentido. Se entiende que en el momento de que emitió el Decreto Supremo 044 del 2020, de PCM, el análisis del gobierno fue de que esta manera prevaleciera el interés superior del niño, debido a que el riesgo de contagio se reduzca debido al estado de emergencia de la cuarentena. Por ende de que es auténticamente la posibilidad de que los primeros párrafos, si nos damos cuenta, de que el gobierno pensó, analizó y sacó la conclusión de los niños que viven con los padres. Eso, vayamos a ese artículo. Ese artículo solamente da la garantía a todo niño y niña que depende del papá y de la mamá, pero no pensó en los niños que están fuera, o un matrimonio destruido, o una relación ya terminada, que son padres separados. No pensó en esto. No pensó en ningún momento en esas obligaciones para cumplir. Esa obligación, por lo tanto, en la cuarentena podría resultar una excusa perfecta para que los niñas o niños queden desamparados. Ante adelante la respuesta de nuestra pregunta, ¿de qué por sí ya basta controversia que se debe analizar que dice la ley? Es la materia de respeto a la pensión alimenticia. Asimismo, nos exponemos lo que calificamos doctrina. Ha publicado en relaciones a cómo debe cuantificar la asignación de pensiones de alimento, de que recurrimos cada padre y madre. Miren, el artículo 472 de CSE brinda la información de pensión alimenticia, el mismo que se entiende como indispensable para la sustención, habitación, vestido, educación, instrucción y capacidad para trabajar, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y la posibilidad de la familia. También esto incluido en los gastos de embarazo de las madres, desde la concepción desde ya en la etapa de posparto, existe unanimidad de una doctrina que estipula que los alimentos que necesariamente están limitados en el monto económico mensuales, que solo englobaliza o gasta la comida, sino que abarca todas las necesidades, abarca todas las necesidades que conlleva en un desarrollo, que es también la recreación, los vestidos, la educación, salud, etcétera, la armonía. Entonces, es importante terminar el análisis de las pautas que ofrece el PERSEP, el CICE, de que es cómo corresponde el criterio para fijar una pensión alimenticia, para luego relacionar esto con una problemática suscrita en la pandemia. En este sentido debemos analizar explícitamente el artículo 481. Los alimentos se regulan por el juez proporcional en la necesidad que quien lo pida y la posibilidad de que debe darse, atendido además en las circunstancias personales de ambas, especialmente en la obligación a que conlleve del sujeto deudor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de que ingresa, que debe prestar para la alimentación. Entonces tenemos que la ley ofrece un artículo que brinda directrices al momento de fijar una correcta pensión de alimento y hace énfasis en la capacidad económica real de los alimentantes. Es así que podamos citar a la jurídica, los libros de criterio de la determinación de pensión alimenticia. Una doctrina muy unánime, se considera el espíritu de
de lo que ya citado en el artículo 472 y 481 del Código Civil, porque por más obligación que recaiga sobre el alimentante y se compruebe que el Estado necesita económicamente el alimentista, se determina que los alimentos y la pensión alimenticia concreta deben establecerse teniendo en cuenta la posibilidad económica real del alimentante de cumplir con las obligaciones alimenticias. El cumplimiento de las obligaciones alimentarias no puede poner en riesgo la propia sustitución del alimentante. Es decir, nosotros no podemos poner en riesgo. Muchos padres, muchas personas en el entorno se están basando más que nada en decir: no tengo trabajo, me despidieron, no tengo condición económica ahorita para pasar alimento a mis hijos. Y se están apegando a lo que el gobierno, porque vayamos al gobierno, la ley que salió con la nueva doctrina de alimenticia, que el gobierno sacó sin pensar en los demás niños, sin pensar en que hay muchos niños abandonados en nuestro entorno. Hay muchos asentamientos humanos que no pueden llevar un proceso legal, no saben, desconocen cómo hacer valer su derecho. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer entender a la población, que no perjudica en nada. La pensión alimenticia tiene una vocación de ser permanentemente alimentancia. Y eso hay que darnos cuenta que no es necesario investigar, no es necesario investigar el ingreso de los padres o alimentantes, no es necesario. La pensión alimenticia es una obligación de cada ciudadano que conllevamos a tener hijos. Aquellos que están corroborados que los alimentantes eran un trabajador formal y sí percibían una caudalosa economía similar que tenía antes de las cuarentenas, como por ejemplo muchos trabajadores del Estado que económicamente se han visto perjudicados mínimamente por la pandemia, ya sea la mayoría sigue percibiendo su mínimo sueldo. Para esto, su obligación de prestación de alimentos no ha variado en nada, en lo absoluto. No ha variado en lo absoluto, no ha podido variar la economía, ni el cambio. Razonablemente no ha habido cambio, siendo que es obligatorio la alimentación solitaria, reducción por la pandemia. Aquellos casos en que se ha acreditado en que la alimentación ha disminuido por ingreso económico, más no ha dejado de percibirlo. Para esto no ha resultado razonable ni objetivo que se le exija alimentación en tiempo de coronavirus. En esta misma manera, como se viene haciendo antes, porque hay una alta probabilidad de que se acredite que al haberse una suspensión al derecho de tránsito, el alimentante no pueda prestar la pensión alimenticia en la misma medida, por lo que muy bien podría aplicarse en el artículo 482, solicitando un reajuste de pensión alimenticia. Los casos más graves son cuáles son aquellos que pueden acreditar una posibilidad en materia de prestación de pensión alimenticia. Por ejemplo, aquellos que ya han sido despedidos o aquellos que trabajan como personal en conciertos o empresas de bodas, debido a qué tipo de negocio, entre otros, serían los más afectados económicamente por la pandemia, ya que en esencial se basa en las aglomeraciones y concurrencia de varias personas, lo que el gobierno desea evitarlo. Es más, ya ha habido declaraciones de algunos ministerios que apliquen que estos tipos de negocios estarían prohibidos hasta después de terminar la cuarentena, tal vez fin de año, lo que no refleja un panorama muy alentador para los trabajadores, que prácticamente ya se quedaron sin ingresos. ¿Qué sucederá si algún deudor alimenticio esté dentro de este universo de casos? Por ellos
deberíamos pasar y analizar escrupulosamente el artículo 449. Entre los ascendiente y descendiente, la obligación de dar alimentos pasa por causa de pobreza. El que debe prestar la obligación que le sigue. Califica la doctrina como la doctrina que califica el presente artículo atiende a la obligación alimenticia recíproca que existe entre los ascendientes y descendientes. Establece como una causa para los traslados de las obligaciones en las siguientes obligaciones. En el orden, relación de la pobreza. En este caso, la pobreza debe entenderse como el estado de necesidad que tiene cada uno de ellos para prevalecer su propia sustitución atendiendo a la obligación que le sigue. Señalamos la obligación alimenticia puede trasladarse por razones justificables en el caso que nos conllegue. Así también tendremos ascendente y descendente pueden recurrir circunstancialmente que amerite traslado de obligaciones. En ese caso, como la obligación se extiende en línea recta, sin limitaciones alguna, y se basa a una reacción de parentesco consanguíneo, el nieto podría o perder los alimentos del abuelo y del bisabuelo y viceversa. Para ese efecto se debe tener presente que se regulará las gradaciones en el orden que se es llamado. Sucesión legítima para las personas que conlleve. En los derechos y en el artículo alimenticio que aplica el artículo 476, en concordancia en el artículo 816, este implica que todas las bases de principio de pensión alimenticia tienen vocación de permanecer y por el interés superior del niño, que significa elegir lo que más fortalece al menor. En caso de que el alimenticia o el padre o progenitor objetivamente y proporcionalmente no pueda prestar la alimentación debido a la pandemia, y haciendo un símil como si esto fuera situaciones de pobreza, se puede considerar un traslado de obligación entre las demás partes ascendientes por razones justificables. De esta manera, el menor alimenticio no perdería el derecho fundamental de sus alimentos. Entonces, el alimentante o el padre progenitor podría dejar de prestar la pensión de alimento amparándose en la estipulación del artículo 479, solamente si se comprueba el objetivo. La proporción del estado de emergencia lo imposibilita materialmente, dejando en una situación que no le permita ni siquiera ni siquiera para su propia economía propia de él. Se debe acreditar, son siendo medio probatorio, es decir, de una salida para aquello se encuentra dentro del tercer grupo de que se puede estipular línea arriba. Sin embargo, esto no quiere decir que el alimentista deje de percibir alimento, sino que la obligación que quien debe darla ha sido se ha trasladado, vamos a llamarlo así. Es importante mencionar que esto no debe resultar una excusa para aquellos que, si tienen los medios para poder cumplir con la pensión alimenticia, porque muchas personas tienen los medios adecuados y que se hacen los pobres vamos a llamar bastante excepcional, no ofrece la ley. Para esas personas que se le puede demostrar que sí tienen ingreso adecuado, no está permitido ese artículo, no le están aceptando, porque ahorita para un juicio de alimentos está abierto también el sistema, está abierto, se está haciendo más rápido
Poder Judicial, démonos cuenta que en el Perú la más masa de proceso y lo que más nos retrasa, porque nos retrasa es el Poder Judicial. El Poder Judicial nos retrasa todo proceso alimenticio. Más casos en el Poder Judicial hay sin resolver de alimento, ya que nos está conllevando a muchas falsedades, ¿no? Muchos alimenticios están apoyándose a la aplicación del artículo 479, que tiene por obligación que en el menor tiempo posible establecerá su economía para seguir cumpliendo con dicha pensión. Eso es lo que nos argumenta el artículo 749, por el tiempo de pandemia. Como lo vuelvo a repetir, el señor presidente de la República no pensó, no calculó que hay muchos hogares que hay niños en la calle, niños olvidados por los padres que necesitan una presión, necesitan que todavía uno lo denuncie para que puedan conllevar a esto, ¿no? A que niños abandonados. Vamos a ver en muchas materias, muchas personas que tenemos niños abandonados. Tenemos muchos niños inocentes que no pidieron venir al mundo, padres irresponsables que no acuden a la pensión alimenticia. Y se están apoyando al nuevo artículo. O ya el artículo ya señalado, pero se están apegando al artículo. Reprimiendo que no tienen para pasar pensión alimenticia, ya que muchos han sido despedidos, muchos han sido con su pensión perfecta o muchos ya tienen otro trabajo, porque muchas personas han innovado, muchos ciudadanos a pie han cambiado de rubro, han innovado y han hecho nuevas cosas, pero en la cual, a pesar de eso, teniendo oportunidades, no aceptan la responsabilidad como padres, reprimiendo que sin importarle la necesidad del niño y adolescente, reprimiendo, poniéndolo en peligro, porque a eso conllevamos a que los hijos lo tengamos abandonados. Y estos son los alcances que yo le puedo remitir sobre lo que es la precisión y pensión alimenticia, con el hecho de que muchos ciudadanos a pie se están sujetando a un artículo que es muy vago para nosotros en realidad. Como lo vuelvo a repetir, el presidente no pensó en la doctrina del niño o adolescente, no pensó, solamente justificó un acto, porque él validó y reforzó su argumento de no prolongar la epidemia, pero sin pensar que muchos niños, muchos padres separados, que con esta doctrina está que se basa a no seguir pasando pensión alimenticia. Y esto no podemos permitirlo, no podemos, estamos para apoyarlo. Mi centro de conciliación JA está ya no apoyarlo, darle asesoría gratuita para que ustedes puedan venir y empaparse más y poderle dar las facultades adecuadas, darle ayuda necesaria a ustedes. La parte de abajo, terminando el video, voy a dejar mi número telefónico para que llamen, no duden en llamar. Estamos para apoyarlo, estamos con el pueblo y nos vamos a ir siempre con ustedes. Desde que se inició JA, y nuestra meta era apoyar a la extrema pobreza, y vamos a seguir hacia adelante llevando todo esto para poder lograr ayudar a ustedes. Ustedes, madres, que muchas veces no saben a dónde recurrir, no saben cómo orientarse, ya que ahorita por tiempo de pandemia estamos neutralizados en todos los aspectos, pero no se preocupen, vengan que nosotros les vamos a apoyar. Muchísimas gracias, espero que les sirva de mucho.